Buenos días, Sara. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast. Buenos días, Laura. Muchas gracias por invitarme. Encantada de estar aquí. Encantada también. Habíamos hablado por Instagram, habíamos hablado por WhatsApp, pero no nos conocíamos así, entre comillas, en persona. Y me hace mucha ilusión poder hablar contigo hoy. Te he escuchado en varios podcasts y me parece que tienes una historia, bueno, muy interesante, muy inspiradora, pero también me gusta mucho tu forma de vivir, de ver los negocios, esa metodología slow que quiero que hablemos hoy también por aquí. Y ya sabes que, bueno, te comentaba que a mí lo que me gusta es entender bien cómo funcionan los negocios de las súper emprendedoras que pasáis por aquí, porque creo que se aprende mucho de esas huellas del éxito que vais dejando. Así que eso vamos a hacer hoy, vamos a diseccionar tu negocio y vamos a ver cómo has llegado al punto en el que estás ahora. ¿Te parece? Perfecto, preparadísima y con muchas ganas. Genial. Pues nada, primera pregunta para las que no te conozcan, aunque últimamente estás en todas partes, que ahora también te quiero preguntar sobre eso, porque yo no te conocía y de repente te veo en muchos eventos, te veo en muchos podcasts, pero la primera pregunta para las que no te conozcan es, bueno, ¿quién es Sara Sarmiento y a qué te dedicas a día de hoy? Vale, mira, bueno, yo siempre digo, soy una mujer en proceso de construcción constante, con lo cual por ahora soy tal cosa, pero dentro de unos años no se sabe. Entonces, bueno, mi trabajo de formación es psicología, psicóloga sanitaria, psicoanalista, y a día de hoy me dedico principalmente a acompañar a mujeres a sanar sus heridas y convertirse en mujeres poderosas en cualquiera de sus ámbitos, ya sea laboral, ya sea en las relaciones amorosas, etcétera, etcétera. Pero mi propósito vital es que las mujeres pasen de sentirse pequeñitas, inútiles, etcétera, etcétera. No sé si se pueden decir tacos aquí, pero Se puede, yo creo que pues no de sentirse penalizan. una mierda a ocupar el trono y ser las reinas de su vida, de su negocio y que quieran el poder, porque creo que esto se nos ha quitado a las mujeres y parece que nos sentimos culpables por reclamarlo y yo estoy ya muy cansada de esto. Tenemos derecho a ser poderosas y ese es mi propósito. Ujú. Vale, súper interesante, súper valioso lo que estás haciendo. Veo que tienes un propósito muy claro, que eso es fundamental cuando estás emprendiendo, no Ujú. sobre todo al principio, donde las cosas no siempre salen como una quiere, pero tu propósito, vamos, se nota que pesa y que tiene una gran importancia para ti. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te nace este germen emprendedor? Yo creo que desde bien pequeñita. O sea, yo cuando era pequeñita jugaba pues a ser profesora, ¿no? Creo que esto lo hemos hecho un poco todos, pero yo, por ejemplo, cogía piedras de la playa, las pintaba y luego las vendía. ¿Me explico? O sea, a día de hoy en mi familia todavía se ríen de esto, pero realmente yo creo que eran mis inicios de que yo quería crear algo propio y no tener jefes. Para mí esto es muy importante. Hay personas que trabajan muy bien al lado de otras personas. Para mí es importante no tener jefes para poder em, manifestar, por decirlo de alguna manera, mi propósito o mis ideas. Lo que sí necesito es gente que me acompañe, gente que me prepare en este camino, porque hay cosas que no sé hacerlas, con lo cual necesito mentores que me lleven por ese camino, ¿no? Igual que necesito un mentor y profesores para aprender psicoanálisis, pues necesito gente que me acompañe para poder que mis ideas salgan a la luz, ¿no? Y un poco así es como inicio. Es algo que para mí nace desde dentro, desde que soy muy pequeña, y es como dejar a la niña interior jugar, pero acompañada de la mano de esa mujer salvaje que sabe lo que quiere y que va por todas. Entonces nace de ahí, del juego realmente, del disfrute. ¿Y siempre has sabido lo que querías? Como dices, esta mujer salvaje que sabe lo que quiere y va por todas. ¿Ese es tu caso de Mm, siempre? No, no, ni muchísimo menos. Creo que al final muchas veces, pues, aunque de niñas sí que podemos ver los indicios de las cosas, la sociedad nos va metiendo por otros lados, ¿no? Entonces, creo que durante mucho tiempo estuve muy perdida. Me sentí muy perdida, había mucho ruido en mi cabeza, hacía un poco lo que se esperaba que hiciéramos, por suerte, no por nada, sino porque no va con mi personalidad. No me convertí en funcionaria, que era lo que todo el mundo me pedía, ¿no? Eres psicóloga, hazte el PIR, porque eso es un trabajo fijo. Y yo es que sentía que me moría por dentro si me metía ahí, porque no está dentro de mi personalidad. Mi hermana, por ejemplo, es funcionaria, le gusta y es su personalidad, pero la mía no. Entonces estuve muy perdida mucho tiempo.
Lo que pasa que al final un poco la vida se basa en ir probando y notando tu cuerpo y el cuerpo te dice, esto sí, esto no, ¿no? Yo antes de ser psicóloga fui deportista profesional, ahí me sentía en casa, o sea, jugadora de voleibol profesional me apasionaba, luego acabo esta etapa de mi vida y me siento muy perdida. Y tú piensas que yo cuando salgo de ser profesional del voleibol, tengo que acabar la carrera de psicología, porque claro, iba mucho más despacio que el resto. Y ya toda la gente de mi generación la había acabado, tenía currículum y yo estaba a cero. O sea, me di cuenta que salgo de una burbuja donde la gente me conoce, te cuidan, sales en prensa, etcétera, etcétera, a no me conoce nadie, no soy nadie, no tengo la carrera acabada y no tengo currículum, ¿no? Entonces ahí, pues un poco vas buscando, viendo qué te vibra y acelerando el proceso, ¿no? Pues encuentro el psicoanálisis, me vuelvo a sentir en casa en el psicoanálisis, avanzo por ahí y luego poco a poco me doy cuenta que yo quiero trabajar con mujeres y empoderarlas. Y por suerte tengo esta base psicoanalítica que hace que pueda trabajar con el inconsciente, con las heridas, con todos los bloqueos que tienen. Entonces, Ujú. algo hay una amalgama, una alquimia que funciona muy bien. Y ya te digo, ahora esto es lo que estoy haciendo, este es mi propósito, ayudar desde ahí, porque realmente mi propósito es ayudar a las mujeres, a la humanidad en general, pero las mujeres en particular, pero a lo mejor en unos años es otra cosa. Ujú. Seguramente con mujeres y ayudando, pero igual es otra cosa. Vale. Dentro de nuestra comunidad tenemos muchas mujeres emprendedoras que también tienen propósitos, pues así, de ayudar, que ya nacen de dentro, cosas, vamos, súper bonitas, súper valiosas, que la sociedad también necesita, pero no saben cómo pasar de ese propósito, de esa idea, a después crear un negocio que funcione. En tu caso, ¿cómo lo has hecho? ¿Cuáles fueron esos primeros pasos que diste que dices, esto funcionó y me ha traído a día de hoy a donde estoy? En mi caso, el negocio vino a mí. Yo era psicóloga. Entonces, y esto es un gran error, si hay psicólogas, terapeutas, gente que está ahí ayudando a otros, es un gran error no planteártelo como un negocio, ¿vale? Suena mal porque trabajamos con la salud mental, pero yo no me refiero a negociar con la salud mental de la gente, sino que tu propósito se convierta en un negocio. ¿Por qué? Porque vas a ayudar a más personas, Ujú. ¿vale? Entonces, a mí lo que me diferenció en un mar de psicólogos, de terapeutas en redes sociales, fue pararme un segundo y pensar, ¿yo qué quiero atraer con las redes sociales? ¿Para qué las voy a usar? Ujú. Entonces yo en un primer momento me doy cuenta que yo lo que quiero es pacientes. En ese momento era lo que necesitaba, pacientes y hacerme conocer. Con lo cual dejé de hablar de mindfulness y cosas que estaban muy de moda en esa época y lo que hice fue mostrar en redes sociales cómo trabajaba yo. Me explico lo que yo sabía y cómo trabajaba yo. Para mí un punto diferenciador era el psicoanálisis, porque no había psicoanalistas hablando para la gente común. Los psicoanalistas hablamos entre nosotros, somos una especie de gueto familiar y hablamos entre nosotros con lenguaje muy complicado, que la gente no entiende normalmente. Entonces yo lo que hice fue coger ese lenguaje, hacerlo sencillo y hablar al público en general y mostrar lo que yo hacía en consulta. Con lo cual empezaron a venir muchísimas pacientes, tanto que tuve que hacer equipo. Y ahí empieza lo que es el negocio como tal. Entonces yo te diría, muéstrales cómo trabajas, porque eso es lo que realmente diferencia. No intentes copiar a las demás aunque les estén funcionando. Aprende de mentoras, aprende de la gente, pero al final tú tienes que mostrar lo que tú eres. Sé que suena como muy cliché, pero más que tu autenticidad, tal, tal, cómo trabajas, para que la persona sepa cómo se va a sentir cuando venga a trabajar contigo. ¿Me explico? Y de ahí Ujú. ya luego haces pues tus cambios, ¿no? Yo ahí dejo ya, cuando ya tengo tantísimos pacientes, la vida me trae a Inglaterra, etcétera, etcétera, dejo de ver pacientes y empiezo a formar terapeutas y a trabajar ya más en lo grupal porque ya naturalmente vas evolucionando. Entonces yo ya el uno a uno siendo madre ya no podía, era inviable. Y me doy cuenta que me encanta hacer retiros y me encanta pues subirme a escenarios y hablar, o sea, impactar en más personas en menos tiempo. Y aquí Ujú. voy a añadir un tip. Yo sé que hay muchas psicólogas, muchas terapeutas, mucha gente que se dedica a ayudar, emprendedoras, empresarias, que odian las redes sociales. Las redes sociales son un regalo. Me da igual que lo hagas con imágenes de archivo y que no salga tu cara, pero las redes sociales es el altavoz de tu propósito. Y si las usas bien, vas a ayudar a muchas más personas. Entonces, son un regalo. Nos han dado la oportunidad de tener una televisión. Antes solo podían salir en televisión las locutoras o no, las periodistas. Ahora podemos salir todos.
utilízalo como el altavoz que son, porque es que mi libro se vende en Australia. O sea, ¿cómo es posible que mi libro se venda en Australia, en Latinoamérica, en Estados Unidos? Por las redes sociales. Ujú, Entonces, es un altavoz gratuito. Es lo mejor que nos ha podido pasar. ujú. Sí, es verdad. Es verdad, pero al mismo tiempo pensamos que para estar en redes sociales tenemos que estar haciendo vídeos o mostrando todo el detrás, bueno, el detrás de escenas, lo que tú decías, de cómo trabajamos, pero también de nuestra vida. Y aparte, como consume mucho tiempo, porque estamos también ahí como consumidoras de contenido, realmente parece que es una pérdida de tiempo, ¿no? Que estás ahí a lo mejor buscando inspiración o buscando qué tipo de contenido está funcionando y de repente llevas 2 horas haciendo tú. Y eso para una emprendedora que cuando se pone a trabajar le gusta producir y le gusta ser productiva, va muy en conflicto. Mm. En tu caso, ¿cómo conseguiste, cuando empezaste tu cuenta de Instagram y empezaste a compartir cómo trabajas, cómo conseguiste que más gente te descubriese? ¿Qué tipo de contenido estabas compartiendo aparte de el mensaje, pero eran vídeos, eran los típicos quotes, eran imágenes? Claro, es que en mi caso, cuando yo empiezo, las redes sociales eran más fáciles. No, yo no soy de las primeras creadoras de contenido, ni muchísimo menos, que estas sí que te dicen era facilísimo, tal, Ujú. pero yo creo que ahora hay mucha más competencia, ¿vale? Y aparte, el último cambio de algoritmo de Instagram a mí me ha matado porque no entiendo muy bien lo que nos está pidiendo Instagram, Ya. pero pero al final yo lo que hacía, recuerdo en su día, eran carruseles y simplemente le hablaba pues a la mujer que yo quería encontrar en terapia y luego basaba mucho también en mis propias pacientes, ¿no? O en mi propia historia. Creo que esto es importante, ¿no? Conectar un poquito con la persona que quieres atraer, qué es lo que le mueve a esa persona y cómo la puedo ayudar. ¿Vale? Y luego lo de contar tu vida, yo no lo hago. Es decir, yo soy mamá, la gente sabe que soy mamá, pero yo no muestro a mis hijos, no hablo de mis hijos, no doy información sobre ellos ni sobre mi marido. Quizá alguna vez puedo compartir algo y quizá si lo hiciera me iría muchísimo mejor, pero es un límite, es un intocable, un innegociable que yo no voy a hacer. O sea, tú estás aquí porque yo te puedo aportar mi conocimiento en psicoanálisis, mi conocimiento en neurociencia, en empoderamiento y me niego a mostrar ciertas partes de mi vida, Ujú, aunque me den más dinero, porque son mis valores, ¿vale? Con lo cual, si yo quiero tener un negocio alineado a mi vida, no voy a pasar ciertos límites, aunque eso me pudiera traer más dinero. ¿Vale? ujú, Porque yo esto lo veo un poquito como prostituir mi vida, en mi caso, ¿no? Por mis valores. Si tuviera otros, lo haría tranquilamente. ¿Me explico? ujú, Entonces, no voy a prostituir mis valores porque venga gente, porque además me va a venir la gente que no quiero que sea esa gente la que me venga. ¿Me explico? Yo quiero que vengan, pues, por los conocimientos que tengo, por la transformación que ofrezco, por el trabajo que puedes hacer conmigo, no porque veas a mis hijos en redes sociales o porque veas a mi marido. ¿Me explico? Aunque ujú, puntualmente, si a mí me apetece y me nace de dentro, lo pueda compartir. ¿Vale? ujú, Entonces yo pues entiendo que las redes sociales son complejas, pero creo que a mí lo que me funcionó es mostrar lo que sé, también ciertas partes de mi historia para evidentemente que la gente vea que yo no soy perfecta ni muchísimo menos, y de mi historia, de mis heridas, etcétera, etcétera. Y también muchas veces lo que ayuda mucho es compartir tu humanidad. Por ejemplo, yo una cosa que cuento mucho es cómo me reconcilié con la espiritualidad. Yo era súper científica y era súper crítica con la espiritualidad. Cómo fui abriendo esa parte que me llamaba y yo me negaba constantemente. Pues eso trae a muchas personas que unen ciencia y espiritualidad y que están en mi misma situación. O sea, yo te diría, abre lo que tú quieras abrir de tu historia, porque es verdad que eso atrae a las personas que tienen que venir. ujú, Eso creo que es lo que funcionó. ujú. Sí, sí, esto que dices, yo creo que las que estén en guerra con las redes sociales o lo que sea de su negocio que le parece que tiene que entrar dentro de una dinámica que no le apetece, escucharte y ver que lo puedes hacer a tu manera. Oye, pensando en a qué personas quieres llegar y qué impacto quieres tener, pero también poniendo en el centro tus valores para no, como tú decías, no prostituir tu trabajo o hacerlo a todo coste, eso, bueno, pues te da más opciones, ¿no? Porque dices, vale, ya no es A, B, C, es que lo puedo hacer puedo crear incluso mi propia metodología para aparecer en redes sociales. Y eso también es lo divertido que se nos olvida un poco de emprender, ¿no? El divertirnos y el ser creativas, coger y decir, mira, esto es un lienzo en blanco, fulanito lo está haciendo así, me está enseñando cómo hacerlo, pero no significa que sea la única manera.
de emprender y de llegar a la gente. Eso es. O sea, hay múltiples maneras y tú tienes que buscar la que más conecta con tu personalidad. Y ahí Ujú, te diría que ahí va a funcionar. Algunos van a crecer más rápido, otros más lento. También depende al público al que te dirijas. O sea, yo cuando trabajaba de dependencia emocional era muy fácil. Venía mucha gente a consulta porque es ujú, un perfil que es dependiente emocional, entonces que evidentemente van a venir más. Si cambias el público y vas a un público más difícil, pues te van a venir menos, pero a lo mejor pagan más, no lo sé. ujú, Entonces, tú ahí claro. tienes que ver, también ser realista con a quién te estás dirigiendo y bueno, luego aprender de los que ya han ido por delante de ti. O sea, yo pues ahora mismo nunca lo había hecho, siempre había sido súper orgánico mi crecimiento, pero ahora sí me he cogido una mentora, me he cogido profesionales que ya me ayudan a pulir mi mensaje. Mm, ¿Vale? Pero hasta ahora lo he hecho orgánico. ¿Lo he hecho bien? Me ha ido muy bien, pero me hubiera ido mucho mejor si si la mentora, si la ayuda la hubiera cogido hace muchos años. Me explico. Lo que pasa es que yo era psicóloga y no sabía que existía ese mundo del emprendimiento, ¿no? Yo me dedicaba a ayudar personas y pensaba que las cosas te venían porque te ponías delante de una cámara y ya. Y luego me he dado cuenta que no, que la gente es súper estratega, que la gente contrata gente. O sea, que hacen ujú. cosas para que les vaya bien y yo es que era muy inocente. Era muy inocente y ahora por suerte estoy dejando de serlo ya. Vamos a hablar del desarrollo de tu negocio. Ujú. Nos has hablado de que empezaste con el uno a uno, ahora haces grupales, también has hablado de retiros. Entonces, Sí. cuéntanos cómo en hitos, cómo ha ido cambiando y creciendo tu negocio desde que empezaste. Bueno, pues te diría que empecé esto con el uno a uno, luego con el equipo al que derivaba los pacientes. De ahí me meto a hacer talleres cortos, que esto da mucho dinero en muy poco tiempo y con una venta muy fácil, ¿vale? Porque es un producto que es muy barato, es 1 hora o 2 horas de tu tiempo y atrae mucha gente. Entonces da mucho dinero muy rápido. De ahí dejé de hacerlos, ¿vale? Pero esto fue una cosa que fue un fallo mío. Empecé a hablar demasiados temas. Entonces la gente se empezó a equivocar, no sabía muy bien lo que yo vendía, en que era experta. También decir que aquí coincidió con la maternidad. Entonces todos los que hemos sido madres, ¿no? Sabemos el boom que tiene esto, que es que te descoloca completamente. Y entonces, y respondo un poco a otra pregunta que me has hecho antes, yo medio desaparezco 2 años o estoy muy caótica durante 2 años en redes sociales, ¿vale? Que yo ni yo misma sé a quién me dirijo, ni qué vendo, ni nada. Pero está asociado a muchos cambios, cambio de país, maternidad, casa nueva, etcétera, ¿vale? Y luego a partir de ahí, después de estos talleres cortos, hago círculos de mujeres, retiros de mujeres, que sería como mi otro gran salto. Luego empiezo a formar profesionales, ¿vale? Y ya en cursos largos y ahora en la actualidad pues tengo dos grandes productos, aparte del libro, ¿no? De Niña Herida, Mujer Salvaje, lo que es el método, que las mujeres lo han renombrado como Mujer Salvaje, que es donde empodero a mujeres a pasar de esa niña herida a esa mujer salvaje. Y por otro lado, formo terapeutas con mi método Slow Therapy, que es pues terapeutas para que apliquen un poco lo que yo sé totalmente adaptado a otros pacientes. Entonces ahora sería ya mi objetivo ahora ya es hablar a grandes comunidades, ya no es el uno a uno, ya no son los círculos pequeños, sino impactar mucho más grande, pues el libro, conferencias, etcétera, etcétera. Y a nivel grupal, pues estos dos productos que ya me he especializado mucho, de hecho, estoy viendo si dejar solo uno. ¿Me explico? Entonces, al final, yo creo que es un proceso. O sea, que hay gente y yo conozco emprendedoras así, que empiezan desde el principio con un producto, lo tienen muy claro, hacen toda la estrategia, etcétera, etcétera. En mi caso fue más ir probando y evolucionando de manera orgánica. Mm. Y ahora que tienes estos dos productos, tienes las redes sociales y te estás dando a conocer más, que ahora entiendo por qué te estoy viendo más en todas partes, aunque también puede ser que cuando alguien entra en tu radar de repente lleves mucho más. Sí. Pero ahora que se ve que, o sea, que nos estás contando que tu propósito es impactar a mayor escala, me gustaría saber qué estás haciendo diferente. Me refiero, con lo que has aprendido estos años, con lo que te están enseñando estas mentoras y demás. ¿Estás haciendo grandes lanzamientos? ¿Estás invirtiendo mucho en anuncios? ¿O tu estrategia sigue siendo la misma, pero de alguna forma están llegando más clientes? Cuéntanos un poco cómo es este detrás de cámaras.
Mira, a ver, yo hay una cosa, una decisión de las mejores que he tomado en mi vida es librarme de la parte de las ventas. En el sentido, yo soy la cara visible, pero me he librado de la parte de las ventas derivando esto a otra empresa con la que me asocio, con lo cual ellos llevan toda la parte de lanzamientos, publicidad y tal. Yo nunca había hecho lanzamientos, los había hecho yo sola a mi estilo y nunca jamás había hecho publicidad. Yo todo había hecho crecimiento orgánico y me había ido muy bien. Pero ahora dije, mira, eres madre, tienes 4 horas literal a la semana para trabajar, 4 horas a la semana, y tú tienes que ser muy estratégica. Ya no vale con subir reels que se viralicen y te traigan, ya no vale esto. Tienes que derivar estas cosas. Entonces, estoy haciendo toda una estrategia que ni siquiera me la ha dado mi mentora, porque es una mentoría que es una membresía, no es una mentora como tal, pero yo voy viendo dónde puede estar el fallo y voy probando y voy invirtiendo dinero. Esta empresa fue un acierto. Ahora hacemos lanzamientos, algunos salen mejor, otros peor, pero es que en muy poco tiempo, en 4 días, gano lo de todo un año. Entonces es como, bienvenidos sean, bienvenidos los lanzamientos, porque aparte ellos saben que soy madre, con lo cual se adaptan a mí y es muy fácil, ¿vale? Entonces yo te diría, invierte en personas que te pueden acelerar los procesos. Esto por un lado. Por otro lado, el libro. El libro a mí me ha dado mucha autoridad y muchas ventas, no solo del libro, sino de otras cosas, de mis programas, etcétera. Viene mucha gente desde el libro. Y ahora os digo cómo conseguí estas cosas, ¿vale? Y luego, pues evidentemente, conferencias, podcasts, todo lo que sea, estar en otras comunidades, o sea, el networking al final es lo más importante desde mi punto de vista, porque te abre a otras comunidades que a lo mejor el algoritmo de Instagram o de YouTube nunca te va a mostrar. Entonces es muy importante hacer asociaciones y salir en todo lo que puedas, aunque sean comunidades pequeñas. Ojo, porque a mí te puedo decir que ahora tengo 200 y pico mil seguidores en Instagram y más de medio millón entre las tres redes sociales TikTok, que la tengo abandonada desde hace 2 años, Instagram y YouTube, tengo más de medio millón de seguidores, pero también me iba muy bien cuando tenía 2000 porque eran los correctos. Ahora puede haber muchos seguidores, pero muchos no son, son gente que ha venido porque se ha viralizado un reel. ¿Me explico? Entonces, vete a todas las comunidades que puedas, que estén alineadas contigo, tu propósito, tus valores, evidentemente, ¿no? Porque si no puede ser contraproducente. Y luego, por ejemplo, mis siguientes pasos que aún no he probado, pues posiblemente sea salir en prensa, intentar meterme ahí, ¿no? Y después, otra cosa que he hecho, que esto sí es de mi mentora, es un cambio de imagen, ¿vale? O sea, hablamos mucho de ser auténticos, pero una cosa que me gusta mucho de mi mentora es que todo es estrategia para ella. Y esto lo he aprendido y funciona muy bien. Entonces, yo soy una persona ultra hippie, ultra bohemia, estilo de vida slow, etcétera, etcétera. Pero también me gusta mucho ponerme mi traje, mis tacones, o sea, no es incompatible. Dentro de nosotras hay diferentes versiones de nosotras. Entonces, tú tienes que saber que estás en un juego, que la sociedad tiene unas normas, lo puedes jugar o no. Pero desde tu autenticidad vas a ser percibida de una manera u otra. ¿Me explico? Entonces, jugar con esa marca personal para ser auténtica, pero también saber cómo te están percibiendo los otros es muy importante. A mí no me perciben igual si voy con mi sombrero y mi vestido bojo, ¿sabes? En el slow living voy a atraer a un público distinto que si voy con mi traje, ¿vale? Ahora, aquí hay un riesgo, tanto de uno como en otro. La imagen que proyectas puede ser muy similar a la de otras personas. ¿Qué te diferencia a ti? En mi caso, por mucho que vaya en traje, yo llevo, hoy no, ¿vale? Pero a lo mejor mi colgante con la rueda del zodiaco porque me encanta la astrología o piedras, ¿no? A mí me gustan mucho las piedras o de repente te salgo con un tarot. ¿Me explico? O sea, eso es, la gente lo llama marca personal, eso soy yo. O sea, quiero decir, esa soy yo en toda mi autenticidad, con lo cual creo que esos puntos distintivos van a atraer a las personas correctas. Entonces, yo te diría que esos son mis estrategias a día de hoy. De verdad, la verdad que lo que me ha dicho mi mentora en la membresía no he aplicado mucho todavía por falta de tiempo, ¿vale? Porque soy madre, una cosa es, por un lado me formo y luego ya implemento cuando pueda, ¿vale? Pero yo te diría que esos son mis puntos ahora y sobre todo eso, dar el negocio, por ejemplo, la parte de la clínica la lleva mi asistente. Yo ya no llevo al equipo de psicólogas porque yo estoy en otras cosas. ¿Me explico? Yo ahora ya estoy ya, pues eso, conferencias, libros, etcétera. No puedo gestionar a las psicólogas. Y esa parte de atraer a los pacientes la lleva ya mi asistente.
Esto que comentas es súper interesante y sé que está conectando con muchísima gente que nos está escuchando ahora. Em, de todo lo que has dicho, me gustaría centrarme en la parte de la imagen que proyectas, pero también qué te hace diferente a ti. Porque muchas veces me llegan, bueno, las chicas de la comunidad comentan que el mercado está saturado, que ya hay demasiada competencia o que no sé quién ya ha copiado o tal. Y mi mensaje para ellas siempre es, bueno, los mercados o Instagram puede estar saturado, pero hay mucha también, hay mucha mediocridad. Hay muy poca gente que lo está haciendo bien. Y luego también la típica frase que está muy manida, pero que es totalmente cierta, y es lo que estás diciendo tú ahora, es que nadie lo hace como tú porque nadie es como tú. Porque al final, aunque haya 200 psicoanalistas ofreciendo programas que sean similares o no, no importa, pero tu mensaje, tu forma de transmitirlo, tus valores, eso es lo que está haciendo que las personas te elijan a ti y Mm, no compren los siguientes otros programas que hay disponibles. Y esto nos cuesta mucho aceptarlo. Es como que lo escuchamos y te escuchamos a ti, Sara, y decimos, ah, pues tiene todo el sentido para Sara. Pero después para Laura, para Cristina, para María. Es más difícil como encarnarlo en nosotras mismas. Entonces, cuando decías esto de que has hecho un cambio de imagen, mm. para llegar de la forma que tú quieres llegar, danos como más detalles de qué has cambiado. O sea, aparte del traje, ¿has cambiado algo en tu comunicación? ¿Has cambiado algo en en las cosas que compartes? Solamente es un tema de tu vestimenta? Mira, esto va por pasos, ¿no? O sea, siempre lo digo, habrá gente que desde el principio sepa muy bien lo que tiene que hacer, no es mi caso, ¿vale? Entonces yo lo primero que cambié fue el feed de Instagram. Era un feed que yo lo veo a día de hoy y digo, pues no estaba tan mal, pero quizá más infantil, más ves otros perfiles de Instagram y son muy parecidos, con muñequitos, no muñequitos los Playmobil, sino cositas de Canva que tenía mucho sentido con el tema hablado, pero es que veo que lo utilizan muchos psicólogos. Entonces, yo hago una especie de luxurización de la marca, ¿vale? Entonces escojo colores más sobrios, el dorado, el tal. No digo que todo el mundo tenga que hacer así, es que esto combina con mi personalidad, ¿vale? Entonces, pues bueno, me pongo el traje, que el traje tiene toda una historia, parece superficial, pero es bastante profundo. Pero luego lo combino con esta parte espiritual. Me explico, normalmente las mujeres que hablan de espiritualidad van con el vestido largo, etcétera, etcétera, que yo también lo hago en mis retiros, no digo que no. O las personas que hablan de ciencia van más, pues, con el traje o con, ¿no? Hay como arquetipos que está muy bien porque conecta y no hay una distorsión entre lo que dices y cómo te ven. En mi caso, como yo soy muy integrativa, integro las dos cosas. Lo que te decía antes, el traje, hablando de ciencia, pero al mismo tiempo llego cosas simbólicas que son espirituales y también meto espiritualidad, ¿no? Entonces tú tienes que descubrir como cuál es tu esencia, cuáles son tus arquetipos dominantes, ¿vale? Y en esos arquetipos hacer una mezcla única, pero tienes que ser tú, eso es lo importante para mí. Tienes que ser tú. Hay gente que es más arquetípica, por ejemplo, se me ocurre ahora una influencer que es Marta Abril, yo antes la seguía mucho, ahora ya no la sigo, pero ella es súper arquetípica, o sea, es una mujer que lleva su sombrero, con sus vestidos, súper bojo, tiene gallinas, vive en la naturaleza. Eso es muy arquetípico del slow living, ¿vale? Y le va muy bien, por lo menos desde fuera se ve que le va muy bien. Tú puedes llevar ese estilo de vida para poder ser ese arquetipo y encarnarlo por mucho que te guste el slow living. Yo no. Entonces, ¿cómo renombro yo el slow living? Tener un estilo de vida, un negocio, un todo que haga que tu sistema nervioso esté equilibrado. Ahí ya uno slow living con psicología, con trauma, con la teoría. ¿Me explico? Y ahí ya me salgo de tener que tener gallinas, vivir en medio de la naturaleza y eso que yo vivo en un sitio muy natural, ¿vale? Y entonces encarno un discurso totalmente distinto. Hago slow living porque es lo que me gusta, pero yo puedo ser empresaria, pero yo puedo ir en traje, no hace falta que tengas gallinas para vivir slow living. Este es el diferenciador. ¿Me explico? Entonces tienes que Mm. coger el arquetipo y darle una vuelta y ver cuál es tu diferenciador. Ujú. Ahora te voy a preguntar sobre slow living,
porque, bueno, aparte de que sé que la gran mayoría va a conectar con tu forma de vivir y tu forma de ver los negocios, y que además va muy en contradicción con el discurso que se ha dado de siempre de la gente como más referente, que es que tienes que trabajar un montón para conseguir grandes éxitos en tu negocio. Y entonces, esta parte tenemos que hablar de ella, no podemos terminar el podcast. Pero antes voy a hacer una pausa porque este podcast es para emprendedoras y una parte que es muy importante es la parte administrativa, la parte bueno, de cómo llevamos nosotros nuestros negocios, herramientas, ¿no? Todo ese, las plataformas que nos ayudan a que todo esté funcionando, ¿no? Y a no tener que estar nosotras pues haciendo todo manualmente. Y aquí os tengo que hablar del patrocinador del podcast de esta semana, que es Conta Simple. Es una herramienta que simplifica la parte administrativa, contable y fiscal para autónomos y para pequeñas empresas. Nos permite crear y enviar facturas electrónicas, presupuestos, albaranes, automatizar cálculos, la presentación de impuestos como el IVA, el IRPF. Bueno, hace un montón de cosas y aparte lo más interesante es que está lista ya para Verifactu, que va a ser en España, y no sé si en otras partes del mundo, pero en España va a ser obligatoria a partir de 2026. Es decir, que ya no lo de hacer nuestras facturas en Word, en Canva, en Paint, eso ya pasó a la historia. Si os interesa, lo voy a dejar en las notas del podcast de este episodio. Cierro paréntesis y ahora seguimos hablando de Slow Living. Y mira, ayer estaba en una sesión con las chicas del club y estábamos haciendo la sesión trimestral. Estábamos hablando de los objetivos, del plan de acción para los últimos 3 meses del año. Y les pregunté que cómo se querían sentir durante estos 3 meses, cuál querían que fuera como la sensación o, bueno, como la palabra que quería que la acompañase cada día. Y lo que compartieron era armonía, paz, realización. O sea, como todo esto está muy relacionado con lo que estás diciendo. O sea, que esto conecta mucho con todas nosotras. Pero luego a la hora de la verdad, llevar un negocio, somos mujeres orquesta, tenemos las manos en muchas partes. O sea, que hacemos un poquito de todo. Llegaremos a un punto en el que a lo mejor delegaremos, como tú, tengamos una empresa externa que nos lleve los lanzamientos. Oye, seguro que esto ha sonado súper bien para muchas, pero a día de hoy la mayoría están preparando sus lanzamientos, creando su producto, estando en redes sociales y demás y demás. ¿Cómo en estos inicios, o en estas etapas donde todavía a lo mejor incluso no vives o no vives tan bien como te gustaría de tu negocio, tú, si volvieras para atrás, integrarías esta metodología de slow living? Se te, Sé que estamos hablando, a lo mejor tus inicios no fueron así, pero a lo mejor algunos tips and tricks que te sirven ahora y que puedan servir para las que están un poco más en los inicios. A ver, es que yo creo que yo siempre he vivido un poquito slow. Ha habido momentos puntuales en los que no, y a día de hoy también. Hay veces que hay que apretar el acelerador y no puedes vivir slow durante una semana, 2 semanas, ¿no? Hay que acelerar el proceso y está bien. Pero yo creo que desde los inicios viví bastante slow. ¿Por qué? Porque lo hice lineal y no todo a la vez. O sea, la gente quiere, en mi caso, ¿no? Imagínate, tener pacientes, la agenda llena, pero al mismo tiempo tener equipo, pero al mismo tiempo hacer lanzamientos. Pero yo no hice eso. Yo primero tuve pacientes, llegué a tener un sueldo altísimo a base de pacientes y derivaciones a mi equipo y ahí pude invertir. Y ahí es cuando puedes, vale, ahora ya tengo pues un colchón por un lado y un dinero que me entra todos los meses de mi equipo, puedo soltar los pacientes también, era la maternidad, ¿no? Y puedo, pues a lo mejor invertir más en cursos con un producto que ya está aprobado. Yo sacaba Slow Therapy, que es el de terapeutas, que por aquella se llamaba psicoanálisis integrativo, y lo sacaba una vez al año o dos, pero yo sabía que se vendía, ¿me explicó? Entonces, ¿qué hice? Venga, suelto los pacientes porque voy a ser mamá y me dedico a intentar vender este producto para que pues me mantenga el dinero, por lo menos mientras haga la primera fase de la maternidad, que es la más demandante, ¿no? Entonces, yo creo que una de las estrategias es hacerlo un poco de a pasitos, no hacerlo todo a la vez, ¿no? Céntrate en una cosa, que esa cosa de dinero, y cuando esa cosa de dinero, invierte en crecer. Y a lo mejor ya la puedes incluso hasta soltar, como me pasó a mí. Y a veces no la puedes soltar, tienes que invertir al mismo tiempo, pero vas añadiendo. ¿Me explico? Yo esto se lo explico también bueno, cuando trabajamos más la parte de estrategia dentro del método Mujer Salvaje, e incluso en la parte de slow therapy para terapeutas, cómo ayudar a los pacientes a organizarse, porque es una parte que también es de salud mental.
Eh, yo les digo esto, ¿no? Si un paciente, lo primero que tienes que hacer es ver qué haces en el día a día. Haz una lluvia, no una lluvia de ideas, sino descarga todo lo que haces en el día a día en una hoja. Y vas a flipar porque haces muchísimas cosas, pero quieres hacer más. Entonces no se puede. Descárgalo todo, organízalo todo en un calendario semanal, mensual y anual, ¿vale? Y luego mira lo que puedes quitar. Y quita, primero quita todo lo que no tiene que estar y luego mete lo que quieras meter. Si quieres hacer yoga todos los días, igual es mejor por empezar a hacer yoga una vez a la semana. ¿Mm? Y luego cuando ya sepas hacer yoga una vez a la semana, si eso empiezas en dos. Y miras dónde están los huecos para poder hacer 2 días a la semana yoga. ¿Me explico? El emprendimiento es igual. No puedes intentar hacer 200 cosas al mismo tiempo si no tienes el espacio para hacerlo, el tiempo y la energía para hacerlo, y el dinero a veces. Entonces, céntrate, ahora voy a decir en qué se tienen que centrar, pero céntrate en 4 o 5 cosas, ¿vale? Si puedes derivar cosas, fenomenal, si no, no, pero que sean las más efectivas. Y ahí hay que bajar a los números. ¿Qué es lo que te da el dinero? En menos tiempo, en menos esfuerzo, en menos X, en mi caso era el tiempo y la energía, era muy importante para mí, lo que me diese más dinero en menos tiempo y energía, ¿vale? Y además, lo que ayudase a más gente. Entonces, claro, ahí pude crecer mucho, ¿no? Pero tienes que bajar también un poquito a los números. ¿Mm? Los números por un lado, o sea, la parte más racional y la parte más intuitiva de, vale, sí, esto me puede dar mucho dinero, pero yo voy a cerrar este producto porque no puedo más. Esto a mí, por ejemplo, me está pasando con la formación para profesionales. Da dinero, me encanta, pero a día de hoy quiero centrarme en las mujeres, ¿no? Entonces, Slow Therapy va a salir una vez al año. Me da igual el dinero que dé, porque mi propósito siento que tengo que hacerlo una vez al año. ¿Me explico? O sea, el principio del slow living es menos es más. Entonces, tienes que encontrar esos menos que te dan más. ¿Mm? Entonces, Sí. ahí Eh, primero mira a ver lo que tienes y saca cosas. Esto me está recordando mucho a una entrevista que hice ayer con el fundador de la marca Hanun, que yo decía Hanun todo el rato y es Hanun, que decía que, bueno, la ley de Pareto es que se cumple siempre, ¿no? Que invertimos el 80%, o sea, perdona, invertimos el 80% en lo que nos da, no, invertimos el 20% de nuestro tiempo en lo que nos da el 80%. Eso Esto es un es. poco mindfuck. Y decía, cuando, bueno, esto lo tenéis que escuchar también ese episodio porque es muy bueno, pero decía, tienes en tu negocio los must have y los nice to have. Pues céntrate en los must have, que son los que hacen que se mueva la aguja. Y a mí eso fue como, o sea, algo tan sencillo, tan básico, pero que al mismo tiempo es que necesitamos escucharlo de gente como vosotros para decir, ostras, voy a hacer mi lista de tareas, lo que estoy haciendo todos los días, voy a quitar, voy a poner, voy a reorganizar. Aquí tengo una cosa muy importante que decir. Hacemos muchas cosas desde nuestras heridas y desde nuestro ego. Y porque pensamos que es lo que hay que hacer. Una vez escuché una frase que me gustó mucho. Una cosa es estar ocupadas y otra cosa es generar dinero. Y eso es Ujú, trabajo. Ese es el verdadero trabajo, el que genera dinero. Todo lo demás es paja. ujú. ¿Vale? Ojo, hay veces que hay que hacer cosas que te pueden o no generar dinero a futuro. Yo cuando voy a un Woman Rocks o cuando voy a un podcast o cuando voy a... Incluso cuando hago mi propio contenido en redes sociales, puede ser que me traiga beneficio o no. Pero eso es la inversión. O sea, al final tú inviertes tiempo, dinero o lo que sea y no sabes si te va a retornar. Pero para eso tienes que ser estratégica y de 10 que hagas, 5 te funcionarán, 5 no, u 8 te funcionarán, 3 no, lo que sea, ¿no? Ujú. Entonces, tienes que ver. Ahora, el problema es que la gente, en lugar de ser estratégica, hace lo que cree que tiene que hacer o hace las cosas desde la herida. Lo que decíamos antes, esforzarse mucho. Es mentira. Si fuera verdad, las mujeres que están con el cántaro en la cabeza, con el niño atrás, yendo, recorriendo 20 kilómetros para coger agua potable, serían millonarias porque más que ellas no se esfuerza nadie. No es esfuerzo, es estrategia. Es poner la energía, el tiempo, el dinero en las cosas que te van a retornar más beneficio. A veces las puedes saber de antemano y otras tienes que arriesgar. Pero olvídate de lo que te dicen. Mira, yo durante tiempo intenté hacer YouTube todas las semanas, porque era lo que te decían, ¿no? Y tienes que ser youtuber y para ser rico con YouTube. Al final dije, espérate, ¿qué YouTube ni qué mierda? Voy a ir a YouTube
porque es un altavoz, aparte el algoritmo funciona muchísimo mejor que el de Instagram, etcétera, etcétera, pero voy a hacer 2 vídeos mensuales, uno para mis mujeres, uno para mis terapeutas y ya. No les saturo, no tienen esa saturación de ver cosas porque hay muchísimo contenido. Voy a centrarme en que sea de mucha calidad y voy a centrarme en que todos mis vídeos vayan a mis productos. Fin de la historia. No voy a hacer más de esto porque tampoco puedo. A lo mejor si pudiera haría uno semanal con muchísima calidad, pero es que no puedo, soy madre. Y quiero llevar un estilo de vida slow, entonces no se puede tener todo, con lo cual tengo que elegir lo que realmente me va a dar beneficio. Yo confío en que YouTube me va a dar beneficio a largo plazo, con un coste muy mínimo, porque hago 2 vídeos y muchas veces lo que hago es coger clases de mis cursos, le pongo un principio y un final y utilizo la clase en el curso y en YouTube. ¿Me explico? Ujú. Eso es estrategia. Y eso a veces te lo cuenta una mentora y a veces pues lo tienes que ir descubriendo. ¿Qué pasa? Que si actuamos desde la niña herida, que quiere ser vista, que quiere entrar en el grupo de las guays, que se siente inútil, que le han dicho que hay que esforzarse, que quiere complacer a mamá, que está identificada con papá y con mamá que se esforzaron mucho y entonces no pueden vivir tranquilamente porque traiciona a su familia, entonces estamos muy mal. Y una cosa que yo siempre digo a mis mujeres, no traicionas a tu familia por tú vivir slow y vivir bien. O sea, tus antepasados, que a lo mejor estaban picando carbón en la mina, como es mi caso, o vendiendo pescado con un carro bajo la nieve, no se esforzaron tanto para que las próximas generaciones de tu familia sigan sufriendo. Ellos lo que querían era que vosotros, o sea, que nosotros tuviéramos una buena vida. Entonces, ¿cómo yo honro a mi familia? Viviendo bien y aprovechando esas oportunidades que ellos no tuvieron. Yo he podido ir a la universidad, ellos no, ni siquiera mis padres. Mi madre no acabó la escuela primaria, o sea, entonces mi forma de honrarles es con los recursos que tengo vivir lo mejor posible y hacer que mis hijos vivan mejor que yo. ¿Me explico? Entonces esa herida, claro, como mis padres, ¿cómo yo voy a vivir bien si mis padres se desloman día a día? Es que tus padres se desloman para que tú vivas mejor. ¿Me explico? Sí, 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 te explicas muy bien. Y para profundizar en este tema, que me parece tan interesante, y bueno, las que estáis en el club, vamos a tener masterclass con Sara, un regalo en diciembre, vamos a hablar más sobre este tema, pero os súper recomiendo que os compréis su libro, que lo leáis, leáis, que lo leáis, Veáis. leáis, editamos. Os súper recomiendo que os compréis su libro y que lo leáis porque ahí profundizas muchísimo más en este tema. Y mira, lo estoy viendo ahí atrás, se llama De niña herida a mujer salvaje. Aquí, si os está gustando lo que está diciendo Sara, pues empezad por aquí, porque estoy segura que yo no me lo he leído todavía, pero lo tengo ahí, te estaba escuchando y pensaba, vale, ahora mismo estoy con 2 libros a la vez, puedo meter un tercero e ir poquito a poco, porque cada momento del día tiene como tienes como la inspiración, ¿no? O tienes como ganas de leer más sobre desarrollo personal o novela o lo que sea, pero tengo muchas ganas y yo creo que es un tema que a mucha gente le está resonando ahora mismo y que le gustaría, bueno, pues saber más y curar esa herida que tenemos muchas. Sara, muchísimas gracias por este ratito, me ha encantado. Cuéntanos para las que no te conocían y te quieren seguir muy de cerca, ¿dónde te podemos seguir? Pues mira, lo mejor es Instagram y YouTube, porque TikTok lo tengo de verdad abandonado. Y soy Sara barra baja, no, Sara Sarmiento barra baja psicoanalista. Y ahí es donde me podéis encontrar y donde vais a encontrar cada vez que lance algo, abra plazas, etcétera, o libros, etcétera, estará todo ahí. Perfecto, pues ahí te seguimos. Y gracias de nuevo y a todas las que habéis llegado hasta aquí, gracias por escucharnos.